Amigas y amigos, un cordial saludo desde este canal de YouTube con Iván Marcel Durán Fernández. Sean todos bienvenidos al programa denominado Facetas, porque estamos donde otros no están. Estas son las facetas de la vida. Queremos también saludar a nuestros gentiles amigos y amigas suscriptoras y a quienes no lo hicieron les invitamos a suscribirse para tener de manera periódica todos y cada uno de los programas de facetas desde Potosí para toda Bolivia y para todo el mundo. Esas son las facetas de la vida. Hoy queremos enviar para todos ustedes, para todos los potosinos y potosinas que están en esta gélida tierra, más de 4.000 metros de altura, a todos los potosinos y potosinas que residen en cualquiera de los 8 departamentos que tiene Bolivia, a los potosinos y potosinas que también residen en el resto del orbe, en varios países de Latinoamérica, de América del Norte, de América Central, en Europa, en Oceanía, en África, en fin, allende los mares, en los confines del mundo. Para todos esos potosinas y esas potosinas, un abrazo, un saludo especial desde Potosí, Bolivia. En este 10 de noviembre del año 2022, porque hoy estamos recordando los 212 años de la gesta libertaria, del grito libertario del 10 de noviembre de 1810. Fue un acontecimiento especial, imborrable, y que ya está escrito en los anales de la historia prerepublicana. 10 de noviembre de 1810. Nombres como Salvador Matos, como Casimiro Hoyos, entre otros y entre otras, son los nombres que salen a relucir como protagonistas tan especiales de aquella gesta libertaria. Millares, Miller, en fin, hay varios nombres, varios apellidos que retrotraen a la memoria del potosino y le hacen ver que el tiempo ha pasado de manera inexorable, desde aquel 10 de noviembre de 1810 hasta el presente. No vamos a hacer un análisis, no vamos a hacer un resumen, menos vamos a hacer un análisis de descripción de todo lo acontecido a partir de la gesta libertaria hasta el presente. Simple y llanamente decir que Potosí ha atravesado todos esos ciclos de tiempo en el siglo XIX, con la gesta libertaria del 10 de noviembre de 1810, ingresando luego en la formación y en la fundación de la República de Bolivia, el 6 de agosto de 1825. Una trayectoria especial lleno de luces y de sombras que han hecho que Potosí siempre tenga esa estructura del mineral, esa estructura económica que en todo momento, en las buenas y en las malas, ha sostenido a partir de 1825 a la Nobel República de Bolivia. En el siglo XIX se ha atravesado la era de la plata, la era del estaño. Potosí también ha atravesado y ha recibido los embates, los efectos, quizás en algún momento daños colaterales de lo que ha significado la Revolución Federal de 1899, con el traslado de la sede de gobierno de Sucre a La Paz. También Potosí, como era de esperarse y siendo parte de la República de Bolivia, ha pasado todos los embates históricos y tradicionales hasta llegar a la Guerra del Chaco entre 1932 y 1935. Ha pasado los años 40, en una época donde
a la par o de manera paralela a lo que acontecía con la Segunda Guerra Mundial, Potosí siguió, entre comillas, sirviendo de fuente económica para el resto de Bolivia. Para llegar a ese extremo de los gobernantes en los años 40, de haber sido aliados del grupo de aliados en la Segunda Guerra Mundial. Una alianza simbólica, pero que en el fondo representaba de seguir vendiendo, proporcionando estaño a los Estados Unidos a precios irrisorios e ínfimos. Luego llegó la revolución del 52 y Potosí seguía latente, seguía vigente, porque en esta gélida tierra de Alonso de Ibáñez también a su manera se vivieron los embates y los triunfos de aquella memorable revolución de 1952. A partir de los años 60, las estructuras económicas y políticas de Bolivia también fueron cambiando. Se sucedieron gobiernos militares, llegó la década de los 70, los 80, los 90, y Potosí siempre seguía en ese mismo afán de ser el sostén de Bolivia. Hoy llegamos a la gestión 2022, quizás en una época donde la democracia tiene muchas amenazas, donde peligros se ciernen sobre la democracia, pero siempre los potosinos están con más fuerza que nunca, aguerridos, bravos luchadores, siempre por defender la democracia, pero también reclamando desde hace muchos años y sin haber obtenido respuesta a alguno de los gobernantes en lo que se refiere a obras de real envergadura que de verdad sirvan definitivamente para el despegue de Potosí hacia el progreso. Así estamos en este 2022. Pero lo que no ha cambiado de los potosinos y las potosinas es de que seguimos siendo esa luz que irradia libertad, que irradia economía al resto ahora del Estado plurinacional de Bolivia. De eso sintámonos los potosinos orgullosos de haber nacido en la tierra de Alonso de Ibáñez, en la tierra de los Millares, en la tierra de los Hoyos, en fin, de todos aquellos mártires, protomártires que estuvieron siempre bregando en la prehistoria, en la época de antesala a la República y hoy que son grandes recuerdos históricos, pero que deben servir de ejemplo. Felicidades a Potosí en este nuevo aniversario, recordando la gesta libertaria del 10 de noviembre de 1810. Ese también es un mensaje que sale desde Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández, porque estamos donde otros no están. Felicidades, mi querido Potosí. Facetas en el canal de YouTube Iván Marcel Durán Fernández tiene el patrocinio de Sitge de Uña y Consultoría Contable. Los servicios técnicos de contabilidad, auditoría y tributación, calidad en capacitación y asesoramiento profesional, además de los servicios interdisciplinarios, proyectos de gestión empresarial y desarrollo integral. Sitge de Uña y Consultoría Contable, atendido personalmente por sus propietarios, los profesionales licenciado Juan Carlos Maguiña Porcel y la contadora Eulogia Rodríguez Espejo. Sitge de Uña y Consultoría Contable aguarda su visita profesional, que por supuesto no molesta, en calle Quijarro 107, esquina Modesto Miste, zona central de Potosí, y los celulares de contacto el 718-10670, 724-32-870 y 757-20-881. Sitge de Uña y Consultoría Contable. Este 10 de noviembre del año 2022, quien les habla como productor, director de Facetas en este canal de YouTube, desea hacer un pequeño homenaje a Potosí, a esta tierra que me vio nacer y a esta tierra en que seguramente Dios dispondrá lo que venga en el futuro, pero siempre bajo esos fríos que provienen de la puna, bajo ese calor tan especial a pesar de sus circunstancias morfológicas que nos brinda el Cerro Rico de Potosí. Quiero hacer un homenaje
con un poco de historia. Porque si ustedes se dieron cuenta, señoras y señores, amigas y amigos de Facetas, una particularidad que tiene este programa es cabalmente referirse a la historia de Potosí, a la historia de Bolivia, a la historia de muchos de los departamentos que conforman Bolivia. Y Oruro es una prueba de lo que afirmo, y también van a ser el resto de los departamentos. Pero hoy, en este homenaje, quiero destacar al viejo estilo de la radio, con ese relato para que ustedes puedan imaginar. Quiero destacar a uno de los monumentos que después de la Casa Nacional de Moneda, y sin desmerecer al resto de los monumentos que tiene la ciudad de Potosí, quiero referirme al significado, a los antecedentes históricos que tiene la Catedral de Potosí. Es característica para todo visitante nacional o extranjero, y también es parte ya de nuestra tradición, parte de nuestro ser, ver a nuestra hermosa y linda catedral que tenemos los potosinos y potosinas en Plaza de Armas 10 de noviembre. Pero hablemos ahora de manera histórica, conozcamos algo respecto de la Catedral de Potosí. Uno de los más notables virreyes del Perú, que real y verdaderamente se preocupó de gobernar bien y desinteresadamente, fue don Francisco de Toledo, siendo el único que llevó a cabo una visita por todos los pueblos de su rico y extenso virreinato. Visita por demás provechosa y de la que hasta ahora se guarda memoria, particularmente en Potosí, donde se mantienen aún en pie las obras más notables que ha dejado. A él se deben las 32 lagunas que surten de agua a la ciudad y que se encuentran escalonadas en una serranía de 14 leguas de extensión. Por su mandato se reedificó la ciudad en la llanura pantanosa de Potojuno, que la zanja que lleva el nombre de Quitumayo, a causa de haberse gastado en esa obra una parte de los quintos reales, o sea, del impuesto de la quinta parte, de lo que se producía el famoso cerro, y cada minero estaba obligado a depositar en beneficio de la Real Hacienda. Fue en Potosí donde dictó don Francisco de Toledo sus ordenanzas de minas, código notable que ha estado en vigencia hasta la época de la República. Y por intermedio de su capellán, Rodrigo de la Fuente, hizo algunas mercedes a Diego Hualpa, descubridor del Cerro Rico y que agonizaba de hambre y desnudez en un miserable rancho al pie de esa inmensa mole de plata. Eligió e hizo terraplinar el sitio en el que se hizo la Plaza del Regocijo, hoy Plaza 10 de noviembre, colocando personalmente la primera piedra de todos los edificios públicos que la circundan, por lo menos en el pasado, tales como la Casa Real de Moneda, la primera Casa Real de Moneda, y que hoy todavía es parte del Tribunal Departamental de Justicia, las Cajas Reales, el Cabildo y la Casa de Gobierno. Entre esos edificios construidos por el virrey Toledo se encuentra la iglesia matriz, cuya primera piedra también fue colocada por el mismo virrey el 8 de diciembre de 1572. Y hasta entonces sirvió de iglesia matriz en Potosí el templo de San Lorenzo, que en 1547 fue construido con todo primor con ese objeto. La iglesia matriz, edificada por Toledo en la Plaza del Regocijo, antes era toda ella de adobe, incluso sus torres, motivo por el cual muy pronto se deterioró, llegando a su completa ruina en los primeros años del siglo XIX. Y don Pedro de Arrieta, fabriquero de la matriz, llevó a cabo una ligera reparación, gastando particularmente en la ornamentación la suma de 10,000 pesos. Pero ni con eso se logró detener la total destrucción del templo, que concluyó por desplomarse íntegramente en la noche del 16 de febrero de 1807, debido principalmente a las lluvias torrenciales de aquel año. Las torres, al derrumbarse, aplastaron dos tiendas que existían cerca, sepultando en sus escombros a dos mujeres. El derrumbe se inició a las 8 de la noche, en momentos en que el campanero tocaba las campanas y el teniente de cura, doctor Legazpi, se encontraba en el bautisterio oleando alguna criatura. Pero felizmente a esa hora la cosa no pasó de un simple ruido en la techumbre con el derrumbe de la cornisa y perillas, porque el desplome total
se efectuó a las 10 de la noche. No tardaron en acudir los fieles con faroles y paraguas, pues llovía torrencialmente y extrayendo la custodia de entre los escombros, la trasladaron procesionalmente cantando el alabado a la iglesia de la Compañía de Jesús, que desde aquella noche sirvió de matriz. Al siguiente día de aquel suceso, ofrecieron para la reedificación del templo todos los fieles pudientes de una manera espontánea sumas bastante apreciables, fluctuando los donativos entre 1,000 y 2,000 pesos por cabeza. Don Joaquín de Obregón y don Manuel de Bunicúa fueron los primeros en acotar entre ambos la suma de 13,000 pesos. Pero al tratar ya de poner manos a la obra, hubo divergencia de pareceres sobre el sitio, pretendiendo algunos que se construyese la iglesia matriz en el lugar que ocupaba la iglesia de la Misericordia. Y fue llamado de Moquegua el arquitecto Fray Manuel de Sanauja, de gran fama por sus notables construcciones en el Perú, quien hizo el plano y abrió los cimientos el 6 de septiembre del año de 1808. También los panaderos reunidos en junta acordaron contribuir a la obra con una cuota de 4 reales por fanega de harina que llegaran a amasar desde aquel día. El precio de la harina era por entonces de 5 pesos la fanega y amasaban a razón de 5,5, quedando los 4 reales sobrantes para los gastos de construcción. Esta cuota voluntaria llegó después a ser contribución forzosa por ley de 6 de noviembre de 1832. Y desde la fecha de la referida ley hasta la total conclusión de la obra, dio el tal impuesto en la ciudad de Potosí únicamente la suma de 32,365 pesos, 5 reales cobrados, que de acuerdo a las partidas se hallan en la histórica parte del libro del Tesoro Público Departamental. Es un homenaje de facetas al 10 de noviembre de 1810. Y en esta primera parte estamos recordando a la Catedral de Potosí. En esa su primera parte, donde fue construida de adobe, se derrumbó. ¿Y cuál fue la contribución de gran parte de los vecinos y también de las autoridades de aquel tiempo, casi al comenzar el siglo XIX? Esta es una presentación para Sibge de Uña y Consultoría Contable, con los servicios de contabilidad, auditoría y tributación, calidad en capacitación y asesoramiento profesional. Sibge de Uña y Consultoría Contable en la presentación de facetas. Santa Basílica Catedral de Potosí. Con gran solemnidad y después de una misa pomposa celebrada en Santo Domingo, fue colocada la piedra fundamental el 15 de diciembre de 1809 por el arzobispo de La Plata, don Benito de Moxó, siendo padrino de la misma, el gobernador intendente de Potosí, don Francisco de Paula Sanz, hallándose presente en aquel acto el presidente de la Real Audiencia de Charcas, don Vicente de Nieto. Coincidencia curiosa, un año más tarde, es decir, el 15 de diciembre de 1810, a la misma hora en que se colocó la piedra fundamental de la actual iglesia matriz, 9 antes del meridiano, en el mismo sitio, fueron fusilados por el sanguinario Castelli, el mariscal Nieto y el gobernador Francisco de Paula Sanz. El 12 de agosto de 1829 se colgaron las campanas en las torres y a la mayor de todas fue bautizada por el cura don Santiago José de Costas con los nombres de María Clara de Sacramento en homenaje a la Santa del Día. El 6 de junio de 1833, día del Corpus Christi, fue colocado solemnemente en el altar mayor el Santísimo Sacramento. En 1836 quedó concluido el templo y fue consagrado el 4 de abril de 1838 por el arzobispo don José María de Mendizábal, habiendo sido padrino el presidente de la República, general Andrés de Santa Cruz. Era prefecto del departamento de Potosí en aquellos días don Manuel Molina, célebre patriota que jugó un rol importante en la Guerra de la Independencia desde el 10 de noviembre de 1810. El primer cura, rector y vicario de la nueva iglesia matriz fue el notable sacerdote don Santiago José de Costas, promotor principal de la célebre hecatombe del 5 de agosto de 1811.
En la torre del oeste fue colocado un reloj de una sola esfera bajo la campana del sur, con vista a la Plaza 10 de Noviembre, que fue trasladado de la torre de la Compañía. El padre Sanauja dejó inconclusa su obra a causa de la Guerra de Independencia, que duró 15 años, por lo que se hicieron cargo de la conclusión del templo distintos arquitectos, siendo uno de ellos el autor del tabernáculo, que obedece al orden gótico florido, y otro hizo la fachada y las torres, que no obedecen a ningún orden arquitectónico y forman un contraste con el interior del templo. En 1850 se llevó a cabo el dorado de los frisos, molduras y cornisas por el afamado artista nacional don José María Alarcón, muerto en Caraya en 1901. En aquel mismo año, es decir, 1901, de orden del presidente de aquella época, se embelleció el atrio con una elegante verja de bronce modelada y fundida en la Casa Nacional de Moneda por el notable mecánico potosino don Marcelino Espada. En el año de 1910 fue reemplazada la verja por la amplia escalinata que existe actualmente, por lo menos eso se decía en 1947, que es la fecha de edición de este libro que estamos dando lectura y que se titula Potosí en los años 40. Reitero, en 1910 fue reemplazada la verja por la amplia escalinata que existe actualmente, habiéndose trasladado una parte de la antigua verja de bronce al atrio del Templo de la Merced, cosa que hasta ahora existe. Si uno se da una vuelta por el Templo de la Merced, ahí va a poder ver esa verja, esa escalinata que anteriormente estuvo en la Basílica Catedral. Por ley de 18 de septiembre de 1855 debió crearse en la Iglesia Matriz una colegiata de canónigos, pero esta ley quedó sin efecto. El presidente del Consejo Municipal, señor Modesto Miste Tinajeros, que llegó a trazarse un vasto programa de obras públicas de ineludible ejecución, pero sin contar con los fondos suficientes por la penuria económica del Tesoro Municipal, se vio obligado a solicitar una cuota voluntaria a los industriales enriquecidos con las minas del Potosí, siendo uno de ellos don Aniceto Arce, quien confesó con toda generosidad en la siguiente forma. Es decir, que mandó una nota desde Italia. Y esa nota decía lo siguiente. Voy a dar lectura. Florida, mayo 3 de 1878. Al señor presidente del Consejo Departamental de Potosí. Señor, llegó a mis manos el respetable oficio de usted de 24 de abril último, en circunstancias desgraciadas de familia y en medio de la preocupación general que produce la triste expectativa de hambruna, a cuyo remedio es forzoso dedicar todos los recursos particulares. El pensamiento municipal de dotar al hermoso templo de la matriz con un reloj proporcionado a su belleza no puede ser más grandioso, y felicitó al Consejo por su iniciativa y por la ocasión que me ofrece de manifestar con una pequeñez mi cariño al pueblo de mi familia, en cuyo departamento se hallan radicados mis intereses. Tan luego como pasare la actual calamidad pública, me comprometo a hacer venir el proyectado reloj. El producto de la suscripción general que llegare a reunirse, puede el Consejo, si le parece, dedicarlo a los demás objetos mencionados en la nota a que contesto. Con sentimiento de alta estimación y respeto, me suscribo de usted atentamente, su seguro servidor, Aniceto Arce. Y ese reloj, señoras y señores de facetas, fue adquirido en París y colocado 3 años después en el sitio en que se encontraba el actual reloj, que lo adquirió la municipalidad en el año 1910. El primitivo, o sea, el de los jesuitas, se encuentra actualmente en Tallinn, y el de 4 esferas, obsequiado por el señor Arce, fue colocado en la torre del templo de San Juan, donde presta sus servicios. Casi al mismo tiempo se hizo la colocación de los pararrayos en la cúpula y torres de la catedral. Finalmente, con motivo de los festejos del centenario del año 1910, el 10 de noviembre, se realizaron trabajos de importancia, tanto de reparación como de embellecimiento del edificio, bajo la atinada dirección del vicario señor Ezequiel Aguilar y del canónigo señor Juan Cerrudo, comisionado especial del Comité Patriótico del Centenario. Fue entonces que se llevó a cabo el empavonado del templo, el entarimado del piso, la escalinata del atrio, la instalación de luz eléctrica y la construcción de bancos para la nave central. Es decir, que
con motivo de festejar el centenario del 10 de noviembre de 1810. El 10 de noviembre de 1910 se llevaron a cabo muchos, pero muchos actos. Y uno de esos tenía relación con seguir implementando algunas necesidades para el edificio de la Santa Basílica Catedral. Todavía hay más que hablar de la Santa Basílica Catedral, que es lo que ocurrió años posteriores. Por ejemplo, voy a dar lectura a algunos. Presten atención. Dice: el primer y único caso de excomunión mayor lanzada en la iglesia matriz de Potosí con todas las fórmulas rigurosas del ritual eclesiástico tuvo lugar en la mañana del 16 de octubre de 1860 por el nuncio apostólico Monseñor Eizaguirre, obispo de la Serna, en cuerpo presente, contra los profanadores del templo de San Francisco, de donde en la noche anterior sustrajeron la custodia y el copón lleno de fórmulas consagradas. Otro acto importante donde tiene mucho que ver la Santa Basílica Catedral de Potosí. En el memorable combate de las barricadas que tuvo lugar el 28 de noviembre de 1870, ocuparon lugar honroso las torres de la Matriz, brillantemente defendidas por don Pastor Sáenz y don Rosendo Centeno, y aún se conserva la huella de aquel encarnizado combate, sostenido por un grupo de valientes contra un tirano odioso, y las piedras de las torres y las campanas melladas por las balas manifiestan la hazaña de los atacantes y el valor indómito de los defensores de esas alturas. Otro caso. Por ley de 11 de octubre de 1924 se creó el Obispado de Potosí, ratificando el breve pontificio de abril del mismo año. Monseñor Cleto Loaiza fue preconizado como primer obispo de esta diócesis en Roma el 13 de noviembre de 1924, quien fue consagrado por el obispo de La Paz el 15 de marzo de 1925. Y lo que les voy a narrar a continuación también tiene mucha, pero mucha importancia. Con motivo del centenario de la catedral, que fue el 4 de abril de 1938, Monseñor Loaiza, colaborado por un comité compuesto de distinguidos caballeros, ha llevado a cabo un trabajo amplio de restauración y embellecimiento del templo. Habiendo obtenido de la generosidad del opulento minero don Simón Iturri Patiño el obsequio de un hermoso órgano mandado construir exprofesamente por dicho señor en la fábrica Walker y Compañía de la ciudad de Ludwigsburg, en Alemania, fundada en 1786, y siendo esa fábrica la proveedora del Vaticano y por consiguiente de gran crédito en Europa. En la Catedral de Santiago de Estero, en Argentina, se encuentra instalado un órgano exactamente igual, y del que el obispo de aquella diócesis, Monseñor Rodríguez y Olmos, dice lo siguiente: este órgano tiene 25 registros dispuestos sobre 2 teclados y pedal. Reúne la doble ventaja de ser un instrumento estrictamente litúrgico por la solemnidad de las voces, carentes de todo efectismo fónico, y concertista por la doble combinación libre de que está provisto, lo cual, al mismo tiempo que facilita la labor del ejecutante, pone de manifiesto la multiplicidad de los juegos del órgano y la severa dramaticidad. Y lo que dice Monseñor Rodríguez del órgano de su catedral, podemos decir nosotros que tenemos en la actualidad, es decir, del que se encuentra en la catedral de nuestro querido Potosí, porque prácticamente, como ustedes se habrán dado cuenta, es el mismo instrumento musical. Estos datos, señoras y señores, tradicionales e históricos consignados anteriormente, fueron tomados de la obra inédita titulada Anales de Potosí, y que se encuentra en el poder de muchas personas, pero que hay que destacar el nombre de un ciudadano potosino valeroso en las letras. Quiere decir que estas publicaciones han estado siempre en poder de mucha gente, de muchas personas, pero los datos referentes al órgano, por ejemplo, nos ha facilitado amablemente, dice el armador y afinador, señor José Ward, en fecha marzo de 1939. Todos estos datos fueron recopilados, era de esperarse, por don Luis Subieta Sagán. Y nosotros hemos dado lectura de esta otra obra, Potosí en los años 40, una magnífica obra de mi propiedad, y que, reitero, tiene las hojas amarillentas, si ustedes se dan cuenta. Es una obra
de la que particularmente me encanta, si es el término correcto, porque da a conocer qué comercios existían en Potosí, en la ciudad de Potosí. Hace una referencia a una lista de los odontólogos, los abogados, los médicos, cuántas estaciones de radio había en aquel tiempo. Esta es una obra que fue tomada de fuente en el año 1947. Por ejemplo, me llamó la atención y en algún momento ya lo había comentado, cómo en 1947 Potosí tenía servicio regular del Joy Aéreo Boliviano, de los aviones del Joy Aéreo Boliviano. También hace una referencia al servicio de trenes que había de y hacia Potosí, el servicio de carriles, el servicio de vehículos, en fin, algo tan especial propio de la época, años 40, sobre todo 1947. De esa forma, señoras y señores, Facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández ha querido hacer un homenaje a Potosí en este 10 de noviembre del año 2022. Pero este homenaje, estimados seguidores de Facetas, no estaría completo si no me voy a referir a algo que históricamente es parte de los potosinos, algo que muchos potosinos sienten cuando llega su tiempo de manera anual. El Santo Cristo de la Veracruz es también parte, una parte muy profunda, muy intrínseca de nuestro querido Potosí. Y para esto me voy a remitir de manera breve a la pluma de Vicente G. Quesada y a la recopilación que hizo en su momento don Modesto Mister Tinajero, y sobre todo a la publicación de las Crónicas Potosinas en su tercera edición correspondiente al tomo primero y que fue impreso en los talleres de la empresa editorial Siglo Limitado. Este tomo fue imprimido, se terminó de imprimir mejor, en el mes de diciembre del año de 1980, cuando en Potosí, en Bolivia, estaba un gobierno de facto. De manera breve, para concluir este homenaje a Potosí por parte de Facetas, enseguida presento para ustedes el Santo Cristo de la Veracruz. El primer templo que se edificó en Potosí fue la iglesia de San Francisco, y en ella es donde se venera el crucifijo bajo la advocación del Santo Cristo de la Veracruz de Potosí. ¿Quién, cómo y cuándo llevó allá la imagen? He aquí la leyenda que tanto preocupaba al de Toledo. Cuéntase que no había concluido el año 1550, cuando una mañana se encontró en la puerta misma de la referida iglesia el singular cajón de cedro que contenía la venerada imagen, aumentando la admiración de Toledo ver que el pelo de su sacratísima barba es natural, lo cual habemos catado y aunque indignos aplicados nuestros labios con la humildad y reverencia posible. Este Cristo empezó a tener tantos devotos y tan frecuentes eran sus milagros, según la tradición, que el virrey hizo levantar una información jurada de los sucesos, la cual depositó en el archivo del convento de franciscanos de la Villa Imperial en aquella época. Otros refieren la leyenda suponiendo que el cajón fue encontrado en el puerto de Veracruz, en México, con el rótulo para San Francisco de Potosí, sin saberse quién lo enviaba. Conducido a la villa, se encontró dentro de una caja en forma de cruz la notable y artística figura del Cristo crucificado, de una verdad sorprendente. Algunos sostienen que un viernes al alborear la mañana, los padres franciscanos encontraron en la puerta de la iglesia un cajón de cedro en forma de cruz. Inmediatamente lo abrieron y encontraron la efigie, suponiendo entonces que los ángeles condujeron la caja y que la imagen es obra de los celestiales espíritus. Andando los años, el diligente Martínez y Vela en su historia de la Villa Imperial refiere lo siguiente. Y habiendo registrado los archivos del convento y los libros de la cofradía de este señor, no he hallado por escrito el milagro de su venida a esta villa. Solo si en el principio de un libro manuscrito dice:
Por cuanto los señores síndicos don Melchor de Escobedo, don Ramón de Trujillo y don Alonso de Rodríguez, nuestros antecesores en el pleito que tuvieron con los señores curas de la matriz de esta villa, sobre que el Santo Cristo de la Veracruz fuese nuevamente colocado en dicha iglesia matriz, defendieron con razones y pruebas bastante no ser conveniente el sacarlo de la iglesia de San Francisco, porque era su divina voluntad ser allí venerado, desde que milagrosamente fue hallado a las puertas de dicha iglesia, como queda probado en los autos, y por no estar definido este pleito, aunque a 2 años que empezó, nos obligamos debajo de juramento a lo defender, proseguir y fenecer, evitando los escándalos que puedan sobrevivir como los años pasados, de que están los religiosos sumamente atemorizados, careciendo de toda quietud, aunque resueltos a perder las vidas primero que dejar sacar a esta santísima imagen de su casa. Otros sí, porque este era un memorial de abogados, nos obligamos a estar y vivir hermanablemente con los mayordomos de esta cofradía, ayudándolos en cuanto fuera posible, aunque injusta y temerariamente han informado los dichosos mayordomos contra nosotros y los venerables religiosos, nuestros hermanos, diciendo que molestamos e impedimos la religión a los indios y forasteros españoles con otras disposiciones malsonantes. Y con tal informe han adquirido boleto de su santidad para poder separar la capilla donde está este señor y que los prelados y religiosos no tengan parte en ella, todo lo cual es odioso, y de ponerse en ejecución no se sacará más fruto que el escándalo de toda esta villa, por el grande amor y devoción que toda ella tiene a nuestro Padre San Francisco y a todos sus hijos, etc. Esto es al pie de la letra lo que estaba escrito en dicho libro, que para ello se formaría cabildo según estaban las firmas del síndico, algunos cofrades, mayordomos y escribanos, como es de costumbre. Toledo escribía con calma, mojando la pluma en la tinta contenida en un precioso tintero de plata. Estaba pensativo porque era tan crédulo como el que más, y para el que aquella imagen milagrosa cuya fama se extendía ya por el Perú y aún más allá, era un don divino, una santa reliquia de la cual nadie debía ocuparse sin profunda veneración. Creía en los milagros. Él había examinado personalmente la caja de cedro en forma de cruz que contenía el Cristo, de poco más de 2 varas de largo, lo cual conservaba como una reliquia. Había además besado el rostro de la milagrosa efigie, y todo esto sobrecogía su espíritu supersticioso, y no es de extrañar, así fuera, cuando más tarde el historiador Martínez y Vela nos cuenta con grave seriedad que los pecadores tiemblan ante aquella imagen, los malos se arrepienten por una fuerza sobrenatural, y los desgraciados que la imploran encuentran alivio a sus pesares. Cuenta la crónica también que, deseoso un reverendo padre franciscano de hacer reliquias con el cabello y barba del Santo Cristo, le cortó una vez parte de la barba y milagrosamente le volvió a crecer. Agrega la leyenda que el Jueves Santo de cada año, después de la procesión, los padres franciscanos le peinan el cabello y recogen con avidez las hebras que quedan en el peine para repartirlas como reliquias, y mientras tanto el cabello no disminuye ni las barbas. Los prodigios de la fe. El virrey participaba de la ingenua creencia sobre el milagro. Para él, aquel santo Cristo era una prenda enviada por los ángeles para proteger a la villa imperial de Potosí y amparar a los que oran con fe o se arrepienten con propósito de enmienda. Hasta ahí, señoras y señores, de la pluma de Vigente G. Quesada, la recopilación de Modesto Mister Tinajeros y la publicación de Crónicas Potosinas en la edición del mes de diciembre de 1981, una obra que ha sido impresa en los talleres de la editora El Siglo, hoy desaparecida, tomo primero. Hemos dado lectura a esa obra interesante, a esa crónica de Potosí, el Santo Cristo de la Veracruz. De esa forma, amables amigas y amigos, señoras y señores, seguidores de Facetas, concluimos este programa correspondiente a este 10 de noviembre del año 2022. Este programa ha tenido un real objetivo hoy: homenajear a nuestra forma, a nuestra particularidad que tenemos, a Potosí en estos 212 años
del grito libertario del 10 de noviembre de 1810. Felicidades a todos los potosinos y potosinas que viven y, por supuesto, vivimos aquí en esta tierra del Sunajordo. Felicidades a los coterráneos que viven en el interior de Bolivia, en los restantes 8 departamentos, y felicidades a los potosinos y potosinas que por muchas razones, que no viene al caso comentar desde luego, viven en otros países. Pero jamás se olvidan de que un día nacieron en Potosí, de que un día se criaron, un día estudiaron en Potosí, un día se formaron profesionalmente en Potosí y otros un día trabajaron en Potosí. Pero al fin, sin importar el tiempo en que estuvieron pisando el suelo potosino al margen de su nacimiento, en un momento de su vida estuvieron relacionados con Potosí. Y eso uno siempre debe llevar en el corazón profundo. Uno siempre debe llevar en su mente y en sus sentimientos, en sus pensamientos. Porque la grandeza de haber nacido en la tierra de Alonso de Ibáñez es un tanto indescriptible con palabras. Solamente se siente al interior de cada potosina o de cada potosino. Muchas gracias, señoras y señores, por su deferencia y no olviden que esta presentación de facetas en el canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández ha sido una gentileza de Cifre de Viña y Consultoría Contable. Como siempre, agradecemos la fina gentileza de sus propietarios, el licenciado Juan Carlos Maguiña Porcel y la contadora Eulogia Rodríguez Espejo. Cifre de Viña y Consultoría Contable aguarda su visita en calle Quicarro 107, esquina Modesto Meste, zona central de Potosí. Gracias una vez más. Volveremos en cualquier momento para presentar las facetas de la vida y ustedes no olviden, amigas y amigos, suscribirse a este canal de YouTube de Iván Marcel Durán Fernández, porque periódicamente podrán enterarse de las facetas de la vida. Gracias, permiso y una vez más, felicidades a Potosí en este 10 de noviembre del año 2022.